Muy buenas a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un programa más aquí en Jóvenes Católicos. Y nada, el día de hoy les traemos un pequeño especial navideño porque, bueno, se termina el año y... Queremos, hablamos, queremos hacer algo especial. Iván, él es nuestro camarógrafo, gente de Yo soy YouTube, gente de Twitch, gente de Tío. Él es nuestro querido camarógrafo Iván, el que siempre habla ahí detrás de cámara. detrás de cámaras. De hecho, que ya apareciste, Iván, en el primer programa Un poquito. con Jorge, No. Con Evelyn. con Evelyn. Sí, ella apareció ya, gente, y ustedes me dicen que mostrarle a Iván quién es Iván. Bueno, él es Iván. Ya apareció, tienen que ver el programa con Evelyn. Y hablando de los invitados, como es un especial, nos toca hablar un poquito de los invitados que tuvimos hasta el día de hoy. Vamos a hacer un repaso. Un pequeño repaso. ¿Y con quién más? Empezamos con Jorge. El que rompió el hielo. Rompo el hielo, la verdad, fue nuestro primer invitado. Agradecerle en serio por darse el tiempo. Es que es un hombre muy ocupado, él es. Sí. Así que muchísimas gracias, Jorge, por hacerte de tiempo y haber pasado por este programa que está escalando, ¿verdad? Está escalando en la lucha. Y tiraste un lindo mensaje, Jorge, y con Iván queremos volver a escuchar. No Así. tengas miedo, decía. Algo así decía, ¿verdad? Así que, ¿qué tal si vemos? Vamos a ver. Corre el mensaje de Krish. Quiero hacer nuevamente las palabras del Papa Francisco, quiero hacer las mías. Quiero invitarle a todos a que no tengan miedo a perseguir sus sueños, no tengan miedo de equivocarse, no tengan miedo del qué dirán. Eh, la vida es cuestión de actitud, depende de cada uno. Si se queda tirado en el pozo o sale adelante. Eh, Siempre elijan al despertarse, agarrar y ponerse el lente rosado y ver la vida de color rosado y no el oscuro y ver la vida de negro. Sean protagonistas, el cambio, la transformación, no se hacen desde las graderías, sino se hace involucrarse cada uno y nada, les invito a formar parte y bueno, que sigan sus sueños. Espectacular. Espectacular el mensaje. Profundo. Muy filosófico. De hecho, Contundente. contundente, la verdad. De hecho, que me gusta la parte donde dice que vos decís con qué tipo de anteojos decidís ver la vida. Arrancar. Arrancar ese, ¿verdad? Ujú. Sí. También me gustó mucho que haya tomado las palabras del Papa. No tengan miedo. De hecho, que tuvimos un invitado, Elías Benítez, creo que fue en el capítulo 5, que hizo énfasis también en el mismo mensaje. Por lo visto, el mensaje del Papa Llegó. llegó bastante bien. Fue muy contundente, por lo visto, ¿verdad? Así que, un invitado. ¿De dónde le traje a Jorge? Jorge es, para los que no pudieron ver el primer programa, Jorge es conocido mío. Él es el presidente de del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica. Y nada, lo conocí ahí, tuvo una excelente gestión, un tipo increíble. Vamos a dejar su Instagram aquí abajo para que chequen un poquito. Así que, Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Iván, Gracias, Jorge. Jorge, le caíste súper bien, Iván. Me gustaría tenerte aquí otra vez para una parte 2 en algún futuro, quién sabe. También tuvimos muchos bloopers en el primer programa, como iniciaba recién en este mundo complicado de la televisión. De hecho, que me llamaron muchísimas personas del canal y me decían: Orlando, no ves tu cámara, incluso él. Y él ahora mismo se está dando cuenta de lo La difícil verdad que que es es. complicado. Es que es complicado, vos cuando tenés un invitado aquí, muchas veces vos querés ver, ¿verdad? Tipo como para prestarle atención a lo que dice. Pero bueno, a mí me dicen tenés que ver tu cámara. Esa es mi cámara ahora. Iván también mira que me retó bastante porque no veía mi cámara. Pero bueno, se aprende a poco. Así que Pero vamos mejorando. vamos mejorando a poquito.
Los últimos programas creo que se nota un poquito ya un nivel bastante aceptable. Y hablando de nivel aceptable, tenés bastantes bloopers del primer programa. Corren bloopers. Corre bloopers. Intro grabando. Esperaba que me dé risa, dale. Grabando. Muy buenas a todos, ¿qué tal? El día de hoy les traemos con un... corta. Grabando. Muy buenas, sean bienvenidos a este nuevo programa Ñande Yarañe. En este programa queremos resaltar un poquito las actividades que están haciendo nuestros jóvenes fuera de la iglesia. Actividades comunitarias, viajes de temas de iglesia. Corta, Iván, corta. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Lindos bloopers. Simpático. Y esos solamente son los bloopers del primer programa. Hay muchos más. Vamos a ir viendo alrededor de este especial. Bueno, le tuvimos a una capa en el segundo programa. Evelyn. Fue Evelyn Centeno, actualmente coordinadora de la catequesis centro de Luque. Y nada, le gustó mucho el programa a la gente. Lindo programa. Muy bonito. Ya se me notaba un poquito a ella, Un poco más suelto. un poquito más suelto, la verdad. Influyó mucho también eso en ella. Es mi amiga conocida de hace años. También llegó a ser mi catequista, así que nada, muchísimas gracias a Evelyn por haber pasado ya parte del tiempo también porque es lejos el centro. Gente, estamos ubicados en Lambaré. Yo soy de Luque, así que es bastante lejos. Yo soy de Lambaré. A él le queda súper bien, creo que vive a 2 kilómetros o algo así. Cerquita. Evelyn, dejaste un lindo mensaje, nos gustó bastante. Así que para que aquellos que no pudieron ver, corre mensaje, Evelyn. Corre mensaje. Bueno, a todos los jóvenes les quiero invitar a seguirle a Dios, a participar de su comunidad, porque van a conocer a gente muy buena, muy linda. El camino no es fácil, ningún camino que elijan en la vida es fácil, pero tenés que hacer lo que te haga feliz. Entonces no tengas miedo a querer buscarle a Dios, a querer aprender sobre Él. A los padres les quiero decir que le guíen a sus niños en este camino de la fe, que le enseñen a rezar, que le enseñen a orar, que en este mundo necesitamos de Dios, necesitamos de algo en que apoyarnos, de que creer, y Dios es la respuesta a eso. Y también no le obliguen a los niños, o sea, Dios es amor y enseñen con amor. Entonces eso es lo que les puedo decir, recomendar. Para que verdaderamente le conozcan a Dios, tienen que amar, porque Él es amor. Excelente mensaje. Muchas gracias. Ninguno, hasta ahora, todos los mensajes espectaculares, ¿eh? Otro lindo mensaje. Volvió a rescatar lo de no tengan miedo. Aunque a mí me gustó mucho eso que dijo, ningún camino es fácil. Y es verdad. Cuando empecé esto del canal, me costó bastante. Tuve que aceptar muchísimas críticas. Tuve que escuchar también algunas cuantas recomendaciones. Y uno se va haciendo en el camino.
Así como ella también contó que de la noche a la mañana fue coordinadora y hasta ahora sigue aprendiendo. Así es. De hecho que Iván puede decir, es fiel a esa frase porque se, se encaminó al mundo de esto de la TV sin prácticamente saber nada también. Estoy aprendiendo también. Hasta hoy en Fue día más o menos lo que pasó con Evelyn. Más o menos. no sabía editar él. Bueno, eso de hecho, ¿cómo se dice? No, Él no es hace un editor. año. Se volvió editor hace un año, de forma autónoma. Así que uno se va haciendo en el camino. Gracias Evelyn una vez más por haber venido y tu mensaje 10 de 10. También tuvimos muchos bloopers en ese programa. O unos cuantos nomás, de hecho que no tuvimos muchos, tuvimos unos cuantos nomás. Pero nada, a pedido de Iván, corre Corre bloopers. bloopers. ¿Qué tal, Evelyn? Corta. Porque Evelyn. Bueno, por eso. grabando. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espera, Sean bienvenidos. tú. Ahí hablando mientras pone la música de fondo. Bueno, la ciudad de Luque es grande. Y. Ay, bueno. Me fui del tema, me fui. ¿Por qué? Corta. No, no le voy a cortar, Iván. No voy a cortar No le eso. voy a cortar. Que yo quería decir que soy de Luque, no va. Hoy no tuve tantos bloopers. Saludos Evelyn, te queremos mucho aquí en el canal. Después le tuvimos al filósofo Andrés. Arzamendia. Él también es un conocido mío aquí de Luque, es un excelente catequista, muy inspiracional, de hecho que es como un mentor para mí, me enseña bastante hasta hoy en día. Y nada, se nota que tiene bastante frases ahí en su repertorio. Porque Vamos a ir mostrando. corre el mensaje de Andrés Arzamendia. Sí, Te escuchamos. primero que nada agradecer a Orlando y a Iván, ¿verdad? Por la oportunidad de comentar un poquito cómo sería el tema de la confirmación, ¿verdad? Mi mensaje para los jóvenes en síntesis es que puedan entender que la relación con Dios siempre es personal. O sea, todo lo que vayas a desarrollar, a desempeñar en tu vida no incluye terceros, es Dios y vos. Todo lo que vayas a planear lo hagas con Dios, todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que digas, todo lo que veas, todo lo que hables, todo lo que oigas, agradeces a Dios y que te pida día a día para poder iluminarte en lo que sería la fe. Porque un mundo sin Dios es un mundo caótico. Así que le animo a ustedes jóvenes que puedan ser catequistas o si es que no están llamados a ser catequistas que puedan ayudar a la iglesia de acuerdo a su llamado. Así que les deseo mucha fuerza y mucha suerte a todos ustedes que les espera un largo camino con Dios, así como los discípulos estuvieron con Jesús durante mucho tiempo. No tengan miedo, que la duda existe, pero que es aclarada junto con la mano de Dios. Mucha fuerza y gracias Orlando, gracias Iván. Espero que pueda volver, ¿verdad? Para dar un poco más Claro. de lo que ya di hoy, ¿verdad? Espectacular. Muchísimas gracias a vos. A vos sí que Orlando. Invitado de calidad, Iván. Me gustó mucho que en su mensaje diga que hay que poner a Dios en primer lugar, por sobre otras cosas. Un mundo sin Dios es un mundo caótico. También en ese programa tuvimos muchos bloopers. Ni tantos, o sí. De hecho que tuvimos muchos cortes nomás entre bloques. También muchas quejas a Andreas porque dice que nosotros le robamos en Tutti Frutti, cuando no fue así. Un Sí, poco. un poco. Yo creo que existe el color oro. Existe, o sea, color oro. Obviamente se dice color dorado, pero es color oro. ¿Sí vas a decir? Sí, yo digo. También existe el país Omam, gente. Yo puse en país con O, Omam. Claro que existe.
Busquen ahí, en su buscador, van a ver, Obama. Así que Andrés, no te robamos. Pero igual, Jorge perdió, Evelyn ganó, Andrés perdió. Que Iván siempre es pesado, pone bloopers muy feos de mí. Después en la facultad me dicen, mira, un poco te equivocaste en esto, me dicen. No, esto está todo, ¿cómo se dice? Acá por lo visto se planeó todo. Esto no puede ser así, señores. Y grabando para un pequeño programa católico, si quisieran salir. ¿Vos querés salir, hermana? ¿Ya? Fachero, oficial. ¿Ya? Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí. Tenemos un blooper, Iván. ¿Ya? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí para jóvenes católicos. Otro blooper, dale. Decime. Video es bueno. Así nomás, es cuando se hace justo las cosas. Ahora mismo, Iván, le dije Iván, perdóname. Iván, vos estabas diciendo algo mal de mí. También, claro, muchas gracias Andrés. Me gustaría nuevamente tenerte en el canal para una parte 2, porque gustó mucho tu entrevista. Se nota que sos un tipo bastante preparado y podemos hacer una entrevista mucho más seria la próxima, porque se nota que manejas bastantes temas que nos gustaría un poquito indagar ahí con Iván sobre el catecismo. Así que Andrés, un saludo. Y en ese programa, en ese capítulo, tuvimos un pequeño especial de KQP. ¿Cierto? Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí para jóvenes católicos desde la Basílica de KQP y hoy les traigo a mi copresentador Juan Fernández, que tiene una pregunta muy picante para los jóvenes. Sí, así mismo. La pregunta especial es, ¿en qué año y qué fecha se inauguró la Basílica de KQP? Vamos a esperar que puedan responder y así que tengan su premio. Vamos a entrevistarle unos cuantos. Así que Iván, seguimos. Acá este grupo de jóvenes, ¿cómo estamos? Bien. ¿De dónde vienen? Asunción. De Asunción. Ah, ustedes son chetos entonces. Cuac. ¿Qué tal? Bien. ¿Empezaron desde el seminario? Sí. ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? Ya. Chupete. Sí. 10. ¿Y qué les motivó, por ejemplo, venir el día de hoy? Porque con el calor que hacen no estira hacer nada. ¿Vinieron nomás o tienen muchas cosas que pedirle a la Virgencita? ¿Algo, por ejemplo? La experiencia, después muchas peticiones y promesas también. ¿Quién de acá está en la facu, facultad? Para salvar el semestre entonces. Sí, para salvar el semestre. Acá nuestro copresentador le tiene una pregunta. ¿Qué le vas a preguntar? Y se llevan un rosario. Si te voy a preguntar. Si contestaba bien, te llevan un rosario de la Rosa Mística. Dale, un rosario de la Rosa Mística. ¿En qué fecha se inauguró la Basílica de KQP? ¿En qué fecha se inauguró la Basílica de KQP? 10, 9, 8, no. Bueno. No. Ya pasó ya, ahí nos llama otro. Muy bien, muchas gracias chicos. ¿Algún saludo que quieran enviar? Esto va a salir el viernes en el canal 25 de Tigo. Canal 25 de Tigo. Pueden verlo en Twitch también si quieren. Ñande Añe, así que van a salir en la tele. Tu mamá te va a ver en la tele. Saludos, mamá. Acá te Su hijo está bien, señora, su hijo está bien. Por suerte pasé todo. Gracias a la Virgencita, por eso vine. Aparte terminé el colegio. Señora, su hijo no se escaparon, están en la basílica. Chao. Muchas gracias, chicos. Queremos decir algo importante legalmente. ¿Cómo qué, por ejemplo? Es impresionante acá la gente, la multitud y eso. Se siente la buena vibra y todo. ¿Callás así? Sí, me hallo, o sea... muy espectacular todo. Espectacular, no tengo palabras. ¿Cómo te llamas, amigo? Franco. Un saludo a la cámara a alguien. A mi familia, a mi abuela, a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá, Franco?
Alexandra. Señora Alejandra, tu hijo, muy buena onda. Aquí, a los jóvenes, muy linda tu bandera, señor. Usted es extranjero. No, yo soy Paraguay. Muy linda. Esta bandera es la que llevé a la JMJ, que fue en Lisboa, Portugal, este año. Genial. Y acá, no sé si se pueden ver están ¿En qué página? están mensajes para la juventud paraguaya de jóvenes de 60 países del mundo, en 28 idiomas, en 6 alfabetos diferentes, de todos los continentes. ¿Cuál es tu nombre, señor? Juan José. Juan José, vamos a buscarte en Instagram y de paso nos aceptás y subimos tus fotos en el canal 25, viernes a las 21. El próximo viernes, ¿eh? Espectacular. Muchas gracias. ¿Algún mensaje, señor, a los peregrineses que están acercándose acá a Copé? Y bueno, que sigan con su fervor por la Virgen María, que siempre va a interceder por Dios, ante Dios. Genial, muchísimas gracias, señor. Acá yo veo remeras lilas. Esta es una parroquia, una capilla. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué son? ¿Parroquia, capilla? ¿De dónde vienen? Pastoral de Juventud. Yo no quiero hablar. No quería hablar. Usted, señorita, la que se rompe. ¿Cómo te rompiste el brazo? ¿Se puede saber? No, antes la peregrinación era demasiada la emoción que me resbalé. ¿Cómo? Bueno, y nosotros somos de la parroquia Santísima Trinidad, en la pastoral juvenil de Santísima Trinidad, y vinimos con otras 2 parroquias, con Niño Salvador Mundo de Decanato 11 y también San Blas del Decanato 7 también, como nosotros. ¿Vinieron en ómnibus? En un ómnibus, sí, así mismo. ¿Cómo se sienten todos? ¿Genial? ¿Cansaditos? Emocionados, vinimos acá 2 lesionados, vinimos a ver la promesa. ¿Cómo te lesionaste, amigo? Tuve un accidente, fractura de tibia. Pero ya estamos recuperándonos y nos encomendamos a Mamita María, ¿verdad? Y ya que salió todo bien, estamos acá. Mira, los jóvenes vienen fracturados y todo. Vengan ustedes acá, posen para la cámara, por favor. Los coordinadores. A la pucha. Ustedes están haciendo una labor muy importante, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Amin Ortega. Amin Ortega. Ruth Talavera. Coordinadores de Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Esto va a salir en el canal 25 no sé la fecha, pero el próximo viernes, ¿eh? ¿Algún mensaje que le quieren dar a los jóvenes o algún mensaje a su parroquia? Bueno, antes que nada saludo a toda la parroquia y también decirle a todos los jóvenes que no tengan miedo de seguir a Jesús de la mano de Mamita María. ¿Y usted, señor? Ánimo y que no les gane el caigüetismo, que mira que yo estando así vine y hay todavía días para venir. Vengan a visitarle a Mamita que siempre está con nosotros. Muchísimas gracias, chicos. Cuídense bastante y cuídense ustedes de fracturarse, ¿eh? Chicas, animo a participar en un pequeño juego. Si ustedes me responden la pregunta de mi copresentador, yo les regalo un rosario de la Rosa Mística. Sí, bien chuchito, ¿eh? La pregunta es... ¿En qué fecha y qué año se inauguró la Basílica de Cacupé? ¿En qué fecha, en qué año se inauguró la Basílica de Cacupé? ¿Algunos de ustedes? ¿Algunas de ustedes? Offside le dejamos. ¿De qué parroquia vienen? ¿O de qué pastoral? Veo que es pastoral, ¿eh? Sí, pastoral juvenil de la parroquia Santa María de Asunción. Genial. Asunchetas, entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Llovió bastante, ahora vamos a tener un clima bastante calor húmedo. Pero usted aquí presente, ¿qué sensaciones presentan el día de hoy? Y la verdad que el clima está muy agradable y estamos muy felices de poder haber llegado a la basílica tranquilas y sobre todo en la presencia de Dios. ¿Vienen a pedir por su familia, por sus estudios? ¿Algo que nos quieran comentar acerca de eso? ¿No? ¿Vos te tenés ganas de hablar? Y en especial también por nuestra PJ, porque somos un grupo de jóvenes que estamos trabajando y seguimos luchando para mantener firme nuestra pastoral. Y eso es nuestro motivo principal y lo que nos une es Dios. Y para no perder ese vínculo con Él. Espectacular mensaje, ¿eh? El mejor hasta ahora. ¿Algún mensaje a la juventud, señorita? Que a pesar de las tentaciones y todas las distracciones que ofrece este mundo, nunca se alejen de Jesucristo porque Él es el que nunca va a fallar. Todo puede pasar, pero Él jamás va a pasar. Espectacular. ¿Tu nombre, señorita, antes de irnos? Kaylee Servin. Kaylee Servin. Genial, muchísimas gracias, Kaylee. Chao, chao. Cuídense, chicos. ¿Cómo ves el ambiente? ¿Qué tal te sentís? Bastante concurrencia, adolescentes, jóvenes.
¿Cómo admiras eso? Súper. Estuvimos ya desde la mañana allá en la Expo Carisma ahí en el seminario y es muy lindo ver a la juventud así entusiasmada, decidida a seguir a Jesús, de alguna manera buscar su lugar también y, no sé, honrar a la Virgen, porque eso es lo que se hace en estos días, ¿verdad? Al venir al novenario de la Virgen, es honrar a la Madre. Seguramente pagar algunas promesas o no sé, pero vienen, se organizan y vienen de todos los lugares del país. Y es admirable eso. Es algo que, de verdad, la iglesia es joven, tenemos mayoría de juventud en nuestra iglesia y eso es admirable y es también un compromiso para acompañar a los jóvenes en su fe, para que crezcan en su fe. Hermoso mensaje, hermana. ¿Su nombre? Mi nombre es hermana Nilda Lugo, soy de las Dominicas del Santísimo Sacramento, una congregación paraguaya, fundada en Paraguay. Hermoso. Muchísimas gracias, hermana. Que disfrutes. Amén. Ustedes también. Una casualidad encontrarme a mi mejor amigo del colegio actualmente, uno de los... Representante de la parroquia San Antonio de Padua. ¿Representante de dónde? De la parroquia San Antonio de Padua. Bruno Díaz. Bruno Díaz, así mismo. Aregüeño, Bruno, un gusto encontrarte nuevamente aquí en Cacupé. ¿Cómo te sentís? El gusto es mío, Orly, en Orlo, como le digo de cariño. La verdad que me siento demasiado bien, genial. Es una experiencia única el estar acá, poder compartir con tantos jóvenes esto que es la fe y seguir a Cristo. Bruno, ¿algún mensaje que quieras lanzarle a los jóvenes para que se acerquen un poquito? Que se animen, que Dios existe, que Dios es real, que siempre está presente con nosotros. Es cuestión de darle un sí y verás el cambio en tu vida. ¿Quiénes son de tu parroquia, Bruno? ¿Están muy esparcidos o están juntos aquí? Acá estamos solamente entre 5 y la mayoría están del otro lado hacia el fondo. Muchas camisas azules, Muchas camisas azules, así mismo. Muchísimas gracias, Bruno. Y un placer encontrarte. Buenas tardes, soy Nelson Vázquez. Nelson, ¿esta actividad frecuentan hacerlo en bicicleta? Sí, ya hace 5 años atrás que estamos viniendo cada año y un año más ahora estamos culminando con éxito, ¿verdad? Gracias a Dios y a la Virgencita. ¿Este grupo tiene nombre, un grupo social, es algo? No, este es, en realidad cada uno tiene su promesa y viene a cumplir cada año, entonces cada uno de los muchachos tiene su promesa que pasaron una situación, entonces vienen a agradecer siempre a la Virgen cada año. Muy lindo, señor. ¿Querés tirar algún mensaje para que la gente se anime a hacer este tipo de actividades? Sí, vos que estás haciendo hace 5 años ya. Sí, para los jóvenes, para que puedan realmente amar a la Virgen, ¿verdad? Y hacer estas actividades y siempre servir a Dios. Muchísimas, señor Nelson. Un gusto, señores. Bueno, aquí nos encontramos con algo muy icónico. Los dos suboficiales, Nicolás, pero ahora mismo la vamos a entrevistar al suboficial superior Nicolás Serrano. Suboficial, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted y la audiencia? Suboficial, mucha concurrencia joven. ¿Cómo se están comportando los jóvenes? ¿Ya hicieron algún escándalo? ¿Se están portando bien? La verdad que los que están acá se portan súper bien, excelente. He visto muchos jóvenes que están alegres, contentos. La Virgen de los Milagros de Cacupé siempre trae cosas buenas, hay esperanza y estamos acá. Y para ayudarle también a los jóvenes, darle seguridad, estamos a las órdenes. A sentirnos seguros también. Así mismo. ¿Y suboficial, algún consejo que querés darle a los próximos que van a estar concurriendo? Y sí, que atiendan, que la Policía Nacional está para servir, para acompañarle a todos y eso, respetar las señales de tránsito y preguntar cualquier duda, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, oficial. Muchas gracias. ¿Cómo se llama este grupo? Caminar contigo. Caminar contigo. ¿De dónde viene? ¿De dónde pertenece este grupo? Somos de la colonia Thompson, de la ciudad de Pané, del departamento central. Queda un poquito cerca, lejos. Sí, a 1 hora y media aproximadamente de distancia. ¿A qué se ve la vestimenta? ¿Es su vestimenta o van a bailar algo?
presentamos algo en el seminario, en la oración de entrada y también en el momento del Angelus. Y ahora es más bien para demostrar un tipo de oración, porque, como se dice, cada quien tiene su forma de orar. Algunos en el silencio, otros a través de la comunicación, otros cantan, porque el que canta ora 2 veces, y nosotros lo que hacemos es demostrar mediante la danza, porque qué forma de alabar a Dios, orar a Dios con todo el cuerpo. Muy bueno, una forma increíble. ¿Qué mensaje le dejas a los jóvenes? Y que se animen a hablar con Dios de la forma en que ellos se sientan seguros, donde ellos se sientan sí mismos, o sea, donde ellos sean ellos, y que nunca pierdan la fe, que sigan luchando y que Dios está siempre con ellos. Muy lindo mensaje. Tenemos un premio para si saben responder una pregunta a nuestro copresentador Juanchi. ¿Cuál es la pregunta, Juanchi? Sí, la pregunta es, ¿en qué año y qué fecha se inauguró la Basílica de Cacupé? Ya te voy a ver. Vamos a repetir para que escuche el grupo. ¿Para que escuche el grupo? ¿En qué fecha y en qué año se inauguró la Basílica de Cacupé? Muchos años atrás. Y algo de verdad. 1900 y algo. No, casi. Casi. Bueno, aquí estamos con un acto social increíble. Personas juntando la basura que prácticamente nosotros día a día estamos tirando por la calle aquí en la Basílica de Cacupé. Y le encontramos a la representante del grupo. ¿Cómo surge este acto social? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Karina Cardoso. Soy coordinadora de Basura Cero. Surge a través de la necesidad que hay, que sabemos que cada año miles de gente viene a visitarnos y nos deja montones de basura. Increíble. ¿Cómo nace? ¿Un día se encuentran o simplemente dijeron, vamos a hacer esto por nuestra comunidad? Bueno, nosotros somos, la mayoría somos funcionarios municipales. Nació de una idea de que se tenía que hacer algo para mejorar y tratar de que la gente también se acople a nosotros y mantener, no solamente limpiar, sino, sin embargo, mantener. En eso nos ayudarían bastante. Señora, ¿su nombre? Karina Cardoso. Señora Karina, ¿qué mensaje le tirás a los jóvenes que van a estar viniendo en forma masiva estos 2 días? Bueno, yo le digo a todos los jóvenes y a todas las personas en general que la mejor manera de rendirle un homenaje y pagar las promesas es no ensuciando la casa de nuestra mamá María. Así que, jóvenes, atentos, Muchísimas gracias, señora Karina. A ustedes. Hasta luego. Bueno, concluimos la jornada hoy con la misa de las 7, con una hermosa toma. La verdad que mucha concurrencia joven. Estoy muy feliz de haber entrevistado a varias personas que dieron un mensaje muy lindo. ¿Qué opinas de los mensajes, Juanchi? Tuvimos 3 o 4 mensajes muy lindos. Sí, la verdad que están bastante interesantes. Para la corta edad que tienen, están dando un mensaje bastante profundo a la comunidad. Muy lindos mensajes. Bueno, nos retiramos nosotros aquí desde Cacupé con esta toma increíble. Así que muchísimas gracias por seguirnos. Muy lindo el especial. Como había hecho mención en ese programa, fue algo increíble haber ido en Cacupé y encontrar esa alegría, espectacular. Justo nos fuimos en la jornada juvenil. Cierto, fue la peregrinación nacional, me olvidé de decir. Muchísimos jóvenes, mucha concurrencia, habrán visto en el especial las banderas jóvenes. Fue increíble ver Cacupé tan animado como en ese día. Muy raro. Grupos que iban en bici. Sí, jóvenes que iban. Yo me sentía así como en un país lesionado. extranjero. Era como una... De hecho que Elías, el siguiente invitado, que vamos a hablar en breve de él, él mencionó luego que fue como una mini jornada mundial de la juventud, ¿sí? Una mini JMJ. Estuvo bastante lindo. Y que de hecho Elías sale en la entrevista a ver un poco si le encuentran al próximo invitado que les vamos a mencionar. Él sale en el especial de Cacupé, así pasó brevemente detrás de nosotros. Así que vamos a ver si le encuentran. Y el invitado que sigue fue Elías, él nos ganó también. Que hablando de Elías, tenemos que pedir un poquito perdón. ¿Por qué? Y porque su programa
se tuvo que retransmitir para el domingo. Nosotros por lo general solemos salir viernes a las 21, tienen que vernos siempre, pero ese día no sé qué pasó, el canal no tuvo problemas, pero lastimosamente la empresa con la que trabajamos tuvo un problema técnico, entonces se cayó la fibra, creo que así se dice, ¿no? Cayó la fibra, entonces no se pudo transmitir en TV ese programa tan ansiado, porque a mí también me gustó bastante la entrevista con él. Se transmitió en Twitch y YouTube, así que espero que lo hayan podido ver desde esas redes, desde esas plataformas, mejor dicho. Así que corre el mensaje de Elías Benítez. Y nada, que si sienten ese ardido en su corazón, luchen por eso, luchen por sus sueños, no se canse, porque nada es imposible para Dios. ¿Ese es tu mensaje para los jóvenes? Sí. ¿Algún otro mensaje para aquel que se anime a hacer estas actividades que haces? De irte a Corea, irte a Lisboa con tu mejor amigo. Y que aprovechen, si tienen la oportunidad, que aprovechen, que por más que parezca imposible, puede ser posible. Carguen ajo, hagan lo que sea, pero viajen, vivan esta experiencia de una Jornada Mundial de la Juventud. Vayan a la peregrinación nacionales juveniles, participen en la actividad de Pascua Joven, Primavera con Cristo, vivan ustedes su juventud con Cristo, vivan su juventud en la iglesia, ahí encontrarán muchas amistades buenas y con ese famoso dicho que dice, yo me voy en fiesta, porque hay muchos jóvenes, yo me voy en fiesta, yo me voy, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago esto y por eso no me voy a la iglesia. O sea, que eso no le impida a ustedes. Vayan ustedes a conocer a Jesús. La iglesia es un lugar de enfermos, no de sanos, no todos somos perfectos y si alguien se cree perfecto, no lo es, no lo es. Ustedes busquen a Jesús en lo que sea porque Él te llama, Él te llama por tu nombre y no tengan miedo para nada. Muy lindo mensaje, Elías. Sí. La iglesia es de enfermos, no de sanos. No tengan miedo nuevamente. Muy inspiracional. Él mismo como joven, la verdad. También estuvo trabajando para ir a la JMJ. Sí, de hecho que es algo muy impresionante. Da un mensaje muy lindo de que, bueno, muy alentador. Si tenés un objetivo como ese o cualquier tipo de objetivo, si te propones, vas a llegar. Miren él vendiendo ajo. A mí no me gusta el ajo, me parece... Así que admirable. Por eso lo admiro mucho más. Genial estuvo. Así que síganle en sus redes sociales. Él trabaja con este tema de su pastoral, en el TikTok, en Instagram. Así que le dejamos nuevamente su Instagram para que vayan un poquito a chequear qué sube. Y tiene muchísimas cosas de la Jornada Mundial de la Juventud. Eso le dije dentro y fuera de las cámaras. Le tengo una envidia sana porque me gustaría mucho también participar de una Jornada Mundial. Incluso estuvo cerquísima del Papa. A metros. Ni metros, hay un 0, y algo metros. ¿Quién sabe? Ñandeyañe, Corea 2027 creo que es. Nos vamos, así como nos fuimos en KQP. Obviamente no creo que eso sea, vamos a la jornada, ya está. Que de hecho que fue genial lo de la jornada. Cabe mencionar también que los jóvenes se mojaron porque llovió fuertísimo ese día. Sí. Nosotros estábamos en una comodidad del auto, pero ellos se bancaron mucho. La lluvia, estuvieron siguiendo la misa de las 7 empapados ahí de agua. Son unos cracks. Bueno, vamos con los bloopers que tuvimos con Elías. Bien ahí. ¿Salió bien? Pregúntale yo. Iván, ¿salió bien? Sí. Sí. ¿Cómo? Volvemos de la pausa. Del corte. Vamos a iniciar el bloque 3. Cierto. Volvemos a la pausa, sí. Ja. Te sabe más que yo. Dale. ¿Hay cosas adentro?
También tuvimos la oportunidad de tenerles a mis escatequistas. ¿Qué te parecieron? Súper. Y nada, dieron unos mensajes muy lindos. La verdad que muy agradecido con Sergio. Un grupo muy animado. También bastante fuera de lo inusual. Y nada, como decía, agradecerles a Sergio, a Floppy, a Romy, a Mati por haberse tomado el tiempo de venir. Y estos son sus mensajes muy conmovedores. Corre mensaje. Persigan sus sueños. Aunque haya momentos difíciles, siempre hay que tener una mentalidad fuerte y seguir siempre para adelante. Por más que hayan tiempos malos, siempre para adelante. Hay que perseverar. Algún día vamos a hacer algo. A ver, un consejo yo le podría dar es que sean siempre auténticos, que nunca se dejen llevar por ideales que no les representan, que sean siempre fieles a ellos mismos. Y eso. Futura médica. Mi consejo, y es algo que me sirve muchísimo, es que en serio en todo lo que den todo de ustedes, que siempre traten de hacer lo mejor, pero que por sobre todo, igual si es que no hacen las cosas al 100% como quieren, igual den todo de ustedes en todo lo que hagan, que en serio va a ser suficiente. Espectacular los mensajes. Muy lindos mensajes. Excelente. Como todos nuestros invitados, muy originales. Aunque ellos nos tocaron un poquito el tema del Papa, cambiaron un poquito. En ese programa tuvimos muchos bloopers. Bastantes. También un juego... Jugamos Tembleque también. Sí, un juego bastante largo. Parecía que nunca iba a terminar. Así que muchísimas gracias, chicos, por haberse tomado el tiempo. Gracias, chicos, de donde nos estén viendo. Sí. Así que cuídense y corre bloopers. Sí. Corre bloopers. Yo también ya soy un poquito adulto, pero ustedes ya son más grandes que yo. Orly, ¿Qué? ¿cómo te atreves a decirme vieja? Estás En tele. Orly ya está viejo. ¿Por qué no Ya estás estoy diciendo vieja. viejo? No, pero dejaron unos cuantos catequistas. ¿Vos Calculando se 10. dieron cuenta que todo el programa nos dijo retirado, viejo, obsoleto? Qué bueno, voy a cambiar entonces, perdón. Sí, café. Sí. De un casi echaste este y este con tras. Sí, no hagan eso, van a ¿Qué cosa? echar ruidazo. ¡Qué grande! Yo lloro. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Sí, como ya es habitual. Tenés que poner arre. Siempre así. Y vos también. Siempre hacemos unas pequeñas dinámicas. Y hoy me toca enfrentarme a Iván. Pero bueno, esto para un ingeniero civil es súper fácil. Me aplacé de mecánica. Bueno, todavía no, me falta. Me rindo en enero. Pasé todos mis exámenes en enero. ¿Qué opinas? Bien ahí. Súper caro. Qué tensión esto, porque el que echa va a pagar la cena. Che, mira cómo se quitaron los dos de abajo. ¿Cómo colocar bien el coso de arriba? ¿Qué? La pieza que sacamos. Eso. Y nada, esperemos que pasen súper bien su Navidad. A nuestros más fieles seguidores. Vamos a estar subiéndole contenido en TikTok. Y volveremos en enero con muchos más invitados de lujo. ¿Ya tenés una lista? Hay una lista. ¿Ya hay? ¿Puedes adelantar algunos? ¿No? Top secret. Top secret. Pero vos ponés mal también. ¿Por qué? No. Súper mal que hiciste eso. No, yo voy a church. Está todo... No sé, me fui... Hija de puta, ya, sí, ya se cae, ya. Chao, Orly. No, mira. Hija. Sí, este voy a echar, bro. Voy a echar, bro, porque... Tengo miedo. Música de tensión. ¿Sabes qué gustó mucho también? Nuestro... No me quieras desconcentrar. Nuestra intro. Ah, sí. Esa intro la eligió Iván, la musiquita. Pegaste. Muy buen tono, la verdad. ¿Cambiamos? No. ¿No? Tampoco sabemos si es que... A ver qué dice el público. Sí. También sabes que posiblemente esta temporada termine y empecemos con una segunda temporada de Jóvenes Católicos. Quiero sonar pizza. Todavía no ganaste. ¿Qué vos decís de terminar con una primera temporada como esta y hacer una segunda temporada? Podemos. Esta va a ser la primera temporada y la que va a empezar en febrero, en enero, va a ser la segunda temporada. No, yo he hecho sí o sí. Pizza de Tano. Un saludo al Tano. Tano es un socio conocido nuestro italiano. Bueno, yo le conocí una vez, no, bro. Es un italiano muy buena onda. ¿Vas a dejar su Instagram? A ver si nos auspicia. Sí. Tano, estamos grabando tu Instagram acá. Auspiciano, por favor. Necesitamos cena después de cada programa. No, esto yo he hecho ya. Nada, no he hecho. A no sé qué quite de aquí. Hija de mí. No, tenés que poner bien ese. No puedo. Toco y se cae. Hija. Sí, mira poco cómo se ve en la tele ahí. Súper. Qué chique es.
Dale, Iván. No tardas muchísimo. No, ya tocaste eso. No puedes matar. No. Mi cuenta de banco anda en las últimas. Nos vemos, Tano. ¿Cómo te diría tan en italiano? ¡Eh! Chao. ¡Chao! ¿Qué es que una vez se molestó contigo porque le pediste sin mozzarella, ¿verdad? Sí. Pollo catupirí. Sí. No hagan eso. No le hagan eso a un italiano. Para un italiano, la pizza pollo catupiry es una aberración. Nada, con esto despedimos mientras que llevan arma. Nosotros despedimos. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Se sintió bastante. Volveremos para una segunda temporada. O capaz que sigamos con esta temporada. Quién sabe. Agradecerle nuevamente a Jorge Cris, Evelyn Centeno, Andrés Arzamendia, Elías Benítez, Sergio Garoso, Floppy Domínguez, Romy Bogado y Mati, nuestro querido amigo Mati, el de Dux, que a ver si nos invita un día a su local de hamburguesas. Chao, chao. Un placer. Bueno, como ya habrán podido ver, nosotros ya estamos con un look de verano. No. ¿No querés que diga eso? No. ¿Y por qué? Y Ay, porque por vas a si- transmitir en sí. invierno. Ay, te amo esto. Voy a servir agua. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, fiel servidor. Qué buena frase esa, ¿verdad? Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Otro lindo mensaje. Espera. Eso es fenomenal. Yo creo que... Blooper. También tuvimos la oportunidad de tenerle a los chicos, a mis ex catequistas. ¿Qué te parecieron? 3, 2, 1. Grabando. ¿Ves que no eran los bloopers?